Bienvenidos, estimados lectores y seguidores de la revista peruana de Ciencias Penales. Quien habla es Allen Flores y en esta oportunidad tenemos la visita del profesor Juan Pablo Montiel, quien es su segunda venida a Perú en este año, tengo entendido, y ha accedido a tener una entrevista con nosotros. Profesor Juan Pablo, ¿cómo se encuentra? Bien, verán que es un poco afónico nada más, pero bien contento de estar nuevamente en Lima y bueno, de estar nuevamente en un espacio compartido con la Universidad de San Marcos y bueno, con vos, Allen, y todo el equipo. Muchas gracias. Bueno, el profesor Juan Pablo Montiel es doctor en Derecho Europeo por la Universidad Pompeu Fabra y en esta oportunidad vamos a tocar ciertos tópicos del derecho penal, sobre todo cuestionándonos quizás con temas actuales. En ese sentido, profesor, quisiera empezar por preguntarle, en esta quizás segunda venida a Perú, ¿cómo tiene la experiencia o cómo ve quizás el derecho penal latinoamericano? Quizás para empezar con esa pregunta. Bueno, creo que está viviendo un momento bastante particular el derecho penal de habla hispana y muy particularmente el derecho penal latinoamericano. La sensación que siempre tengo y que creo que es el principal motivo inspirador, creo que para cualquier penalista, pero es lo que de alguna manera te hace depositar mucha esperanza en lo que viene, es ver el entusiasmo que hay en la gente más joven por el derecho penal. Es decir, esto no se ve en otros lados y esto es algo, no es una impresión mía como latinoamericano, como argentino, sino que incluso profesores españoles, profesores alemanes esto lo ven. Y esto es muy positivo. Ahora bien, no solo de pasión vive el derecho penal, también vive de un modo que no hace falta, no solo necesitas un entrenador que te motive para un equipo de fútbol, sino alguien que te oriente en esta formación para hacer bien tu trabajo. Creo que en ese sentido se observa, si uno mira en 30 años hacia atrás, se observa que el nivel medio de la calidad de penalistas en Latinoamérica ha aumentado significativamente. Creo que tenemos mejores penalistas que hace 30 años en Latinoamérica, tenemos más penalistas de calidad y de renombre internacional en Latinoamérica, pese a las dificultades sociopolíticas y económicas que tenemos en Latinoamérica, pese a la debilidad de nuestras universidades, pero pese a esto, creo que hay una generación súper importante. Creo que la generación de penalistas entre 35 y 50 años está dando frutos sumamente importantes. Creo que hay países, especialmente Chile, que tiene una academia de primer nivel. O sea, creo que en este momento Chile, en calidad individual, no tiene que envidiarle a España. Y esto es en un contexto en el cual también creo que está empezando a cambiar la orientación académica en cuanto al contenido. Creo que se está empezando ya a seguir un lineamiento, un seguimiento casi acrítico de la dogmática alemana, y creo que está habiendo mucha mayor apertura a corrientes analíticas, y eso creo que es sumamente saludable para la discusión teórica a nivel global, en el mundo hispanoparlante, digamos. De lo que acaba de mencionar, se me vienen a la mente dos preguntas. En inicio, si estos problemas que usted menciona de carácter social ya condicionarían a que nosotros, por ejemplo, repensemos aspectos de la teoría del delito desde un punto de vista más latinoamericano. Sí. Y la otra pregunta es, usted ya propone, quizás se adelanta un poco y dice que esa forma de hacer teoría del delito está íntimamente ligada a la forma analítica de hacer teoría del delito. A ver, yo siempre he sido reacio, pero crecí en ese ambiente de considerar que Latinoamérica necesita un propio derecho penal, una propia dogmática. Esto yo recuerdo siendo alumno, que era muy impulsada por Zaffaroni, sectores muy afines al zaffaronismo. Nunca me gustó esto, porque creo que hay algo no digo que así lo hayan querido idear, pero creo que hay un dejo de populismo y de demagogia al decir esto. A ver, estamos discutiendo sobre una cosa, es que la política criminal sea una política criminal latinoamericana, eso sí, pero creo que la teoría del delito, dado que
podemos dar el lujo, si se quiere, de hablar de construcciones conceptuales, creo que esto es claramente universalizable, o al menos extendible a todo el mundo occidental. Entonces creo que no tiene sentido hablar, o sea, de hecho, soy una persona que me considero muy sensible con esta realidad latinoamericana y eso me influye en lo que escribo, pero no por eso, pero mi construcción de la teoría del delito es una construcción más ligada al kantismo y a la teoría de la imputación, de modo que no veo que sea necesaria una construcción de la dogmática latinoamericana. Y creo, respecto a la última pregunta, que posiblemente en Latinoamérica esté calando más fondo la necesidad de repensar las categorías de la teoría del delito a partir de la filosofía analítica. Y lo digo porque creo que sí Latinoamérica ofrece un escenario para que esto prolifere, porque hay ciertos sectores que vienen trabajando hace muchos años en esta línea. O sea, nosotros estoy pensando en Chile, o sea, tenemos la posibilidad de tener a Juan Pablo Mañanich en estos días aquí, pero así como Juan Pablo hay muchos otros colegas chilenos que tienen una gran formación como penalista y además tienen una fuerte formación e inclinación hacia la filosofía analítica. Muchos colegas chilenos, te puedo nombrar, no sé, a Juan Pablo Cox, también a Antonio Bascuñán, a Felipe Lafuentes, y hay mucha gente muy potente que está haciendo esa línea. Pero en Argentina, por ejemplo, hay una escuela muy potente en Córdoba, que ellos son teóricos del derecho, no son penalistas, pero muchos de ellos tienen una fuerte inclinación hacia el derecho penal. Y yo creo que esos son, a ver, nombro dos ámbitos, dos lugares, como puede haber muchos más en Latinoamérica, pero que yo creo que desde eso explica, hay un seguimiento mayor de la filosofía analítica en Latinoamérica, hay un acercamiento mayor al derecho penal, porque por ejemplo en España el nivel de filosofía analítica es altísimo, es realmente un nivel muy pero muy alto a nivel mundial, te diría, y sin embargo gran parte de lo que hace filosofía analítica no hacen derecho penal. Claro, que es un poco digamos el divorcio que no debería ser divorcio, sino que deberían unir esfuerzos, no tanto de la filosofía analítica y del derecho penal. ¿Así lo plantea usted? Sí, a ver, la filosofía analítica te sirve para eso, un instrumento de análisis para lo que quieras, para analizar un televisor, no sé, hasta cualquier institución jurídica. Entonces, es algo que es un instrumento al servicio en este sentido yo pienso que es un instrumento al servicio de la teorización del derecho penal. Y sí creo que hay lamentablemente mucho resistimiento hoy en día a esto. Usted mencionaba que es un poco seguidor o que la teoría del delito que usted sigue es de faz kantiana. En ese sentido, usted podría decir que se reduce quizás la teoría del delito a una imputación, y al final, ¿qué sería una imputación? ¿O se habla de varios sentidos de imputación? Sí. A ver, yo siento mucha más afinidad es el sistema con el cual más afín me siento, más a gusto me siento, que básicamente el sistema que propone Rusia. Y que con diferentes elementos han ido complementando y siguiendo Kinhäuser sobre todo. Y así hay muchos otros profesores, en caso está Juan Pablo Mañanich también, Vogel en su momento en Alemania también, Pablo Sánchez Ortiz en España. Yo me siento muy familiarizado con eso, con ese tipo de enfoque. Que en realidad diría no están, o sea, tiene una matriz kantiana claramente, tiene que ver con la teoría de la imputación kantiana, pero por los retoques que hay, esto va más allá y quizás tiene que ver más con la llamada teoría de la doctrina de la imputación, ¿no? El teoría del delito como imputación. Y por ende, yo tiendo a hablar de imputación como algo genérico, no distingo entre imputación subjetiva, objetiva o personal. O sea, creo que es una imputación global que después tiene otros elementos. Pero sí, voy en esa línea, básicamente. Ahora que hablamos de imputación, por ejemplo, y ya yéndonos a un problema especial de la responsabilidad penal de personas jurídicas, ha cobrado relevancia, por ejemplo, las investigaciones internas que se tienen dentro de la persona jurídica, ¿no? Para imputar ya sea responsabilidades de una u otra persona, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿qué nos podría comentar de las
de estas investigaciones internas y su relevancia ya para, a partir de ello, formular, por ejemplo, acusación desde la Fiscalía? Yo creo que las investigaciones internas son un componente de suma importancia en un sistema de compliance. Por lo general, y esto es algo a lo cual es un prejuicio que yo también me formé cuando empecé a investigar el tema. Uno tiene la primera impresión de que las investigaciones internas son un fenómeno extraordinario que solamente aparecen en escena cuando hay un gran escándalo de corrupción. Y esto lo pensaba y se tiende a pensar así porque se está pensando en el escenario que presentaron las que creo yo son las investigaciones internas más importantes que hubieron, que son las del caso de Siemens, ¿no? Que frente a semejante escándalo de corrupción se empezó a investigar qué pasaba dentro. Sin embargo, yo creo que tienen una importancia, o sea, no tienen un rol tan marginal, porque creo, o sea, la base de un buen sistema de compliance es tener un buen sistema de detección de lo que pasa dentro, y especialmente de detección de posibles irregularidades. Si vos tenés un sistema de compliance que no te brinda información correcta acerca de qué está pasando dentro, si se cometen o no ilicitudes, eso es un mal sistema de compliance. Es un sistema de compliance defectuoso y que por ende justificaría que a la persona jurídica se le haga responsable penalmente. Ahora bien, por eso yo creo que es importante que una investigación tenga un gran papel a la hora de... tener un buen sistema de investigaciones internas es un buen síntoma del sistema de compliance. ¿Y qué criterios son relevantes justamente para decir que un programa de cumplimiento es bueno o es malo? ¿O es que no existe, no hay criterios y es necesario esos criterios tener en consideración, porque es la única manera de dar certeza jurídica respecto a si se están haciendo o no las cosas bien. O sea, para que la empresa sepa, para que la empresa se quede tranquila, y también para que eventualmente la justicia o la fiscalía sepa si tiene que investigar o no, sepa si tiene que acusar o condenar o absolver o sobreseer a una persona jurídica. Lo problemático de esto es que la adecuación de un sistema de compliance está sujeta a las particularidades de cada persona jurídica. Un sistema de compliance que para una persona jurídica determinada puede ser muy bueno, para otra puede ser malísimo. Entonces, obliga a una casuística y a una investigación caso por caso que hace mucho más compleja la tarea de la investigación penal de estos delitos, o sea, de los delitos cometidos por personas jurídicas, porque es caso por caso y tienen que analizar componente por componente muchas veces. Entonces, el criterio que yo suelo dar es que uno tiene que prestarle mucha atención, en primer lugar, a cómo funciona el sistema de detección. Y cuando hablo de sistema de detección es preguntarnos cómo funciona el canal de denuncias, cómo funciona el sistema de investigaciones internas, cómo funciona el sistema de monitoreo de riesgos. ¿Por qué? Porque si eso funciona bien, investigamos otras cosas. Pero si ya eso funciona mal, no tiene sentido seguir investigando, porque si ya lo más elemental del sistema funciona mal, está fallando lo esencial del sistema. ¿Y en ello tiene relevancia, quizás, alguna relevancia el rol del Ministerio Público o cuál es la verdadera relevancia para ellos en cuanto a determinar sus investigaciones, ¿no? Sí. Yo creo que lo que haga el Ministerio Público o los tribunales o los jueces es de fundamental importancia, porque uno puede tener un sistema muy bueno de investigaciones internas, de una ley muy buena de responsabilidad de persona jurídica, puede tener buenas exigencias de compliance, pero si no hay un buen funcionamiento de la justicia y por ende no se aplica la ley, va a fracasar todo. Entonces tiene una importancia fundamental. Por eso es importante que los organismos de persecución penal y la justicia tenga criterios lo más claros posibles para ver cuándo tiene que acusar a una persona jurídica o no, o cuándo tiene que condenarla o absolverla. Es fundamental para que funcione el sistema, a mi modo de ver. Claro.
Y ya como colofón a toda esta temática de responsabilidad penal de personas jurídicas, la pregunta creo que de cajón: ¿por qué responde una persona jurídica? ¿O cuál es el injusto por el cual responde? Yo creo que en el fondo, creo que responde por el injusto de la persona física. Esa es mi posición, lo tengo totalmente definida, porque yo venía de entender, de defender el modelo de la autorresponsabilidad, pero cada vez creo que es más convincente tomar que la persona jurídica participa en un injusto ajeno, que la responsabilidad se define con una estructura, no estoy diciendo que sea participación necesariamente, pero se define con una estructura, con una estructura similar a la participación, donde el hecho principal es la persona física y la persona jurídica responde como partícipe a partir de no haberse organizado en compliance, y este non-compliance genera una especie de caldo de cultivo dentro del cual se pueden cometer ilicitudes. Y dice que ha pasado de una postura a otra, pero ¿qué es lo que le ha hecho pasar de una a otra? ¿O qué ha visto? ¿Qué es lo que le ha convencido cada vez más de eso? Una serie de inconsistencias que yo iba viendo en el modelo de la autorresponsabilidad. Yo creo que a medida que me iba metiendo en el análisis de la responsabilidad penal, o sea, del modelo de la autorresponsabilidad, iba encontrando muchos problemas. O sea, primero hay una especie de amor a primera vista o simpatía a primera vista, y después empezás a encontrar los defectos, ¿no?, de tu pareja. Y yo me acuerdo de una cosa que más me empezó a hacer ruido, era escuchar permanentemente que el injusto de la persona jurídica, que cometía la persona jurídica, era el delito, el injusto, el soborno que se pagaba. Pero cuando analizamos la culpabilidad, el objeto de la culpabilidad era la mala organización. Yo digo, acá hay algo que no cuadra. Acá hay un problema de falta de simultaneidad. Hay una infracción al principio de simultaneidad. Yo a partir de ahí empecé a reformular el modelo de la autorresponsabilidad, aludiendo, y en esa línea va, por ejemplo, acá claramente va en este sentido Percy García Cavero, cuando él plantea la idea de que el defecto de organización depende de ser injusto, si se quiere. Pero después empecé sobre todo eso me obligó a reformular o a reinterpretar el modelo de la autorresponsabilidad. Pero sí empezó a suceder que empecé a observar algunos problemas derivados de entender que puede ser una conducta contraria a derecho el estar mal organizado, que el no tener un sistema de compliance puede ser el injusto de la persona jurídica. Eso me empezó a hacer ruido. Y también empezó a hacer ruido, sobre todo en el marco de empezar a estudiar lo que se llama responsabilidad sucesoria, en el marco de transformaciones societarias. Porque esa transferencia de responsabilidad penal claramente resulta lesiva del principio de culpabilidad, al menos como lo plantea el modelo de la autorresponsabilidad. Porque si yo digo, la persona jurídica es responsable por lo que ella está haciendo, y en la transferencia de responsabilidad penal te encontrás con que otra persona jurídica, creo que, digamos, la responsabilidad penal de la persona jurídica, no sé, el modelo de la autorresponsabilidad, empezó primero a hacer un poco de ruido cuando empecé a meter, al ver que se consideraba, o sea, parecía intuitivamente que el motivo por el cual se le hacía responder a la persona jurídica era el delito, o sea, el injusto era el delito de la persona física, el soborno, por ejemplo, el cohecho. Y sin embargo, cuando analizamos la culpabilidad, se hablaba del defecto de organización. Ahí había un problema de simultaneidad, claro, y eso también me llevó en su momento a defender un modelo de autorresponsabilidad con una adecuación. Esta adecuación venía dada por reconocer que el delito es el no haberse organizado adecuadamente en compliance. Este defecto de organización, como injusto, no solo como culpabilidad, es incluso defender estos términos por Percy García Cavero aquí en Perú. Después lo que empezó a suceder es que empecé a ver que
había una serie de cuestiones que también empezaban a hacer ruido. O sea, me costaba ver que el motivo, que un injusto, que pueda ser una conducta penalmente relevante, el no haber adoptado un sistema de compliance adecuado, idóneo. Eso empezó a hacer ruido. Y todo me costaba verlo como un motivo de injusto. O como un injusto, mejor dicho. Y por último, creo que el último tiempo estoy trabajando bastante en explicar por qué razón se da en lo que se llama la sucesión de responsabilidad penal. Es decir, que está previsto en la ley peruana, que está previsto en la ley argentina, que es cuando una persona jurídica se somete a un proceso de modificación societaria y la idea es transferir la responsabilidad de la persona jurídica originaria a la persona jurídica resultante de ese proceso de transformación. Porque empiezo a ver que tiene muchos problemas para explicar esto, el modelo de la autorresponsabilidad. Que los puede resolver, pero creo que los resuelve con problemas, o sea, teniendo problemas. Entonces yo creo que esos son algunos factores que me han hecho a mí replantear y por eso estoy trabajando más en la línea de ver, como te comenté hace un rato, que se trata de una responsabilidad de carácter accesorio, es decir, que con una estructura de responsabilidad, de participación, en donde hay un hecho principal, que es la persona física, y lo que se hace es buscar, en todo caso, el non-compliance sería la cuestión que permite transferir o derivar la responsabilidad penal por el aporte que hace la persona jurídica. Por ejemplo, hubo la crítica de Kirchner hace muchos años, y eso no le haría un poco de ruido, por ejemplo, si ahora el legislador democrático decide que hay responsabilidad autónoma de personas jurídicas, o es que cabría interpretar eso de tal forma de que se comprenda lo que acaba de exponer. Si dijera que suscribe la responsabilidad principal. Bueno, si lo dice en esos términos, a ver, se tendría uno que sentar a ver de qué manera justifica eso. Es decir, bueno, el legislador dijo eso, bueno, vamos a interpretarlo así. La primera actitud creo que asumiría yo, sería esa. Eso sí, el problema es que en el fondo, no de ver los problemas que puede terminar teniendo un modelo de la autorresponsabilidad, son problemas que derivan en una inconstitucionalidad. Porque por ahí muchos de los problemas tienen que ver con infracciones al principio de culpabilidad. Y especialmente con problemas de personalidad de la pena. Entonces te puede llegar ya un momento que puede ser un sistema, un modelo inviable por adolecer de problemas de constitucionalidad. Entiendo. Y ya para finalizar esta entrevista, quisiéramos que usted recomiende a nuestros lectores algunos libros quizás o autores que quizás influyeron en la posición que ahora tiene y que quizás diga que los lectores o los televidentes tienen que leerlo alguna vez. ¿Cuáles serían esos autores o libros? ¿Sería el delito o sobre el tema de responsabilidad? Las dos cosas, teoría del delito y responsabilidad penal de personas jurídicas. Es curioso porque no te puedo decir, al contrario, es decir, hubo autores que me influenciaron para dejarlo, porque veía las consecuencias que se llegaba, es como que fue más, si se quiere, autodidacta, por llamar de alguna manera. No digo que sea original, porque de hecho en España se está empezando a trabajar algunos autores, ahora no se me está leyendo a la cabeza el nombre del autor, pero es un profesor de la Complutense de Madrid, que él empieza a ver la responsabilidad de la persona jurídica con la estructura de una participación. Pero yo llegué a esa literatura luego de haber venido ya elucubrando esa construcción. Pero básicamente era, claro, leer los principales textos que hay, y muy buenos textos que hay de responsabilidad del modelo de autorresponsabilidad. Te estoy pensando desde en Gómez Jara, en Adán Nieto, que con todos los sólidos que son esos trabajos y muchas cosas que plantean ahí que me parecen que justifican el tener cierta simpatía por el modelo de autorresponsabilidad. En mis intuiciones y me encontrando algunos problemas. Muchas gracias.
Eso ha sido todo por el día de hoy, estimados seguidores y lectores de la revista peruana de Ciencias Penales, y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.